Adrián Coronado estaba de pie frente a la puerta metálica del tanatorio, apretando en sus manos el certificado de defunción. El viento frío de otoño lo atravesaba hasta los huesos, pero no se daba cuenta. En su cabeza resonaba el vacío, y su corazón latía lenta y dolorosamente. Olga no volvería a casa nunca más. Su esposa, su amor, la madre de su hija de 1 año, Vera, había desaparecido de sus vidas para siempre. El accidente había ocurrido 3 días atrás. Un camión no vio su pequeño automóvil en el cruce. Los médicos lucharon por su vida durante 27 horas, pero las heridas eran incompatibles con la vida. Adrián recordaba cada minuto de esa pesadilla, la llamada del hospital, la carrera frenética por la ciudad nocturna, los rostros pálidos de los cirujanos saliendo del quirófano. Ahora caminaba hacia su Mercedes negro, estacionado cerca del edificio del tanatorio. En el asiento infantil de atrás estaba sentada Vera, respirando tranquilamente mientras dormía. La niñera Gala Peña estaba sentada junto a la pequeña, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Adrián, le dijo suavemente cuando él se sentó al volante. Tal vez vayamos a la casa de campo de mi hermana. Vera necesita aire fresco y usted necesita tranquilidad. Adrián negó silenciosamente con la cabeza. ¿Tranquilidad? Ya no la habría más. Se dio cuenta de esto en el hospital, cuando el médico pronunció esas terribles palabras. Ahora él solo era responsable de Vera. Solo tenía que ser para ella tanto padre como madre. El viaje a casa tomó media hora. Adrián condujo lentamente, con cuidado, como si temiera que otro golpe del destino pudiera destruir lo poco que le quedaba. Su casa en el barrio residencial lo recibió con silencio. Olga siempre llenaba estas habitaciones con risas, música, el aroma de repostería fresca. Ahora estaba vacío. Gala Peña acostó a Vera en su cuna. La pequeña despertó por unos minutos, sonrió a su padre y se volvió a dormir. Aún no entendía que mamá ya no estaba. No entendía por qué papá ya no sonreía, porque su voz se había vuelto baja y ronca. Me quedaré esta noche, dijo la niñera. No se quede solo con su dolor. Adrián asintió. Gala Peña había trabajado para ellos durante medio año. Olga la quería mucho, confiaba en ella completamente. Ahora esta mujer mayor era el único hilo que lo conectaba con su vida anterior. Por la noche, cuando Vera se durmió de nuevo, Adrián se sentó en su despacho, mirando fotografías. En el escritorio había un marco grande con su foto de boda. Olga en vestido blanco parecía un ángel. Sus ojos brillaban de felicidad, y una sonrisa tierna tocaba sus labios. Cerca estaban las fotos infantiles de Vera, los primeros días de vida, la primera sonrisa, los primeros intentos de sentarse. Adrián tomó una de las fotografías de Olga, una infantil, tomada aparentemente cuando tenía unos 8 años. Estaba de pie en un jardín junto a un columpio, sosteniendo una muñeca en sus manos. El cabello trenzado en coletas, en su rostro una sonrisa traviesa. Recordaba cómo Olga contaba sobre esta foto. La había tomado la abuela durante las vacaciones de verano en el pueblo. Era uno de los recuerdos más felices de su esposa. Puso esta fotografía junto a la de boda. Luego tomó una cinta de luto negra y la ató cuidadosamente alrededor del marco con la foto infantil. Que esta fotografía le recordara lo feliz que había sido Olga en la infancia. Que le recordara que debía dar a su hija una infancia igualmente feliz. La empresa Coronado Desarrollo, que había creado 15 años atrás, era su obra. Pero ahora el trabajo pasó a segundo plano. Lo principal se convirtió en Vera. Adrián entendía que debía reestructurar toda su vida. Los viajes de negocios, las reuniones de muchas horas, los eventos corporativos, todo eso ahora parecía sin importancia. Al día siguiente llamó a su suplente Íñigo Vidal Rivera. Era un hombre confiable que había trabajado en la empresa durante 8 años. Íñigo, necesito transferirte parte de mis responsabilidades, dijo Adrián. Quiero pasar más tiempo con mi hija. Por supuesto, Adrián. Lo entiendo todo. Acepta mis condolencias. Olga era una mujer maravillosa.
Adrián asintió agradecido. Íñigo conocía a su familia, había estado en su casa en las fiestas más de una vez. Olga lo agasajaba con sus pasteles especiales, le preguntaba sobre su familia. Sabía cómo encontrar el enfoque con cualquier persona. Los primeros meses fueron los más difíciles. Vera lloraba a menudo por las noches, como si sintiera la ausencia de su madre. Adrián aprendió a cambiar pañales, preparar comida para bebés, cantar canciones de cuna. Gala Peña lo ayudaba en todo, pero él quería cuidar personalmente de su hija. Gradualmente la vida se normalizó. Vera creció como una niña sana y alegre. Se parecía a su madre, los mismos ojos verdes, el mismo carácter obstinado, la misma sonrisa radiante. Adrián se disolvió completamente en la paternidad. El trabajo se convirtió para él en una forma de asegurar un futuro seguro para su hija, pero no en el sentido de la vida. A menudo hablaba con la fotografía de Olga que estaba en su escritorio de trabajo. Le contaba cómo crecía Vera, compartía sus preocupaciones y alegrías. La fotografía infantil con la cinta negra se convirtió para él en un símbolo de la memoria de la felicidad irrevocablemente perdida. Pasó un año, luego el segundo. Adrián no pensaba en nuevas relaciones. Todos sus pensamientos estaban concentrados en su hija y el trabajo. Vera fue al jardín de infantes, luego a la escuela. Era inteligente y curiosa, leía mucho, se interesaba por la música y el dibujo. Adrián estaba inmensamente orgulloso de ella. El tiempo sanaba las heridas, pero no borraba la memoria. Cada noche le deseaba buenas noches a su hija. Y cada mañana saludaba a la fotografía infantil de su esposa, sentándose en su escritorio de trabajo. La foto infantil con la cinta de luto era parte de su ritual diario, parte de su vida. Habían pasado 9 años desde aquel día terrible. Adrián Coronado se había transformado de un joven empresario en un hombre de negocios próspero con una reputación impecable. Su empresa Coronado Desarrollo se había convertido en una de las principales constructoras de la ciudad. Complejos residenciales, centros comerciales, edificios de oficinas, todo llevaba la marca de su exigencia por la calidad y el confort. Vera había crecido hasta convertirse en una niña inteligente y hermosa de 10 años. Estudiaba en un gimnasio prestigioso, se dedicaba a la música y al francés. Tenía amigos, aficiones, sueños. Pero la persona principal en su vida seguía siendo su padre. «Papá, ¿por qué nunca te casas?», le preguntó una noche mientras cenaban solos. Adrián dejó el tenedor y miró atentamente a su hija. Había previsto esta conversación desde hacía tiempo. «¿Te gustaría que tuvieras una madrastra?», preguntó con cuidado. «No lo sé», respondió honestamente Vera. «Pero a veces me pone triste no tener mamá. En la escuela todos hablan de sus mamás, y yo solo puedo hablar de una fotografía». El corazón de Adrián se apretó. Entendía que había privado a su hija de algo importante. Pero no podía obligarse a abrirse a nuevas relaciones. La memoria de Olga era sagrada. «Tu mamá te amaba mucho», dijo. «Era una persona maravillosa. Te he hablado de ella muchas veces». «Sí, pero me gustaría hablar con ella misma», suspiró Vera. Últimamente Adrián pensaba cada vez más en si estaba haciendo lo correcto. Tal vez debería intentar arreglar su vida personal. ¿Dar a Vera el calor femenino que tanto le faltaba? Pero cada vez que tales pensamientos le venían a la cabeza, miraba la fotografía de Olga y entendía que aún no estaba listo. Durante estos años hubo varias mujeres que trataron de conquistar su corazón. Colegas de negocios, conocidas de sus amigos, encuentros casuales, todas ellas tarde o temprano se retiraban, entendiendo que Adrián era inaccesible. Era cortés, galante, pero frío. Su corazón pertenecía a un fantasma del pasado. La empresa prosperaba. Íñigo Vidal se había convertido en socio de pleno derecho y había asumido la mayor parte del trabajo. Esto permitía a Adrián pasar más tiempo con su hija y dedicarse a la planificación estratégica. La oficina de Coronado Desarrollo estaba ubicada en el centro de negocios de la ciudad. Las ventanas del despacho de Adrián daban a la plaza principal. Precisamente aquí, en el escritorio caro,
estaban esas mismas fotografías, la de boda y la infantil con la cinta negra. Todos los empleados conocían esta tragedia familiar y nunca hacían preguntas innecesarias. Adrián era un jefe justo pero exigente. Valoraba el profesionalismo y la dedicación al trabajo. A principios de primavera la empresa lanzó un nuevo proyecto, la construcción de un complejo residencial de lujo a orillas del río. Era un plan ambicioso que requería la contratación de personal adicional. Adrián controlaba personalmente el proceso de selección de especialistas clave. El Departamento de Recursos Humanos estaba dirigido por Elena Alejandra Cabrera, una empleada experimentada que había trabajado en la empresa durante 6 años. Entendía bien a las personas y sabía encontrar exactamente a los especialistas que necesitaba la empresa. Adrián, para mañana están programadas varias entrevistas con candidatos para el puesto de gerente de atención al cliente, le informó el martes por la mañana. Entre ellos hay una chica muy prometedora, Lucía Dublán. 22 años, se graduó de la universidad con diploma de honor, tiene experiencia trabajando en una empresa inmobiliaria. Bien, programe para las 3 de la tarde, asintió Adrián. Necesito personas que sepan encontrar el enfoque con los clientes más exigentes. Elena Alejandra sonrió y salió del despacho. Adrián se quedó solo con sus pensamientos y fotografías. No presentía que el día de mañana cambiaría su vida. No sabía que el encuentro con la joven solicitante sería el comienzo de una historia que lo haría reconsiderar todo en lo que había creído los últimos 9 años. Por la noche en casa Vera hacía las tareas y Adrián leía documentos sobre el nuevo proyecto. Su vida fluía de manera medida y predecible. Cada día era similar al anterior: trabajo, casa, cuidado de la hija. Adrián se había acostumbrado a este ritmo, le daba una sensación de estabilidad y seguridad. «Papá, ¿recuerdas a la mamá de mamá?», preguntó inesperadamente Vera, levantando la cabeza del libro de texto. Adrián miró sorprendido a su hija. La madre de Olga había muerto antes de su boda. Él nunca la había conocido. «No, no la recuerdo». «¿Por qué preguntas?». «Solo curiosidad». «¿Mamá nunca habló de su familia?». «Muy poco», admitió Adrián. Decía que la infancia había sido difícil. Los padres se divorciaron cuando tenía 7 años. No se comunicaba con su padre. La madre la crió sola. Vera asintió y se inclinó de nuevo sobre el libro de texto. Pero Adrián notó que la pregunta realmente la preocupaba. Tal vez debería contarle más a su hija sobre la familia de su madre, aunque él mismo sabía muy poco. A Olga no le gustaba recordar el pasado, siempre decía que solo era importante el presente y el futuro. Por la noche Adrián soñó con Olga. Estaba de pie en ese mismo jardín donde había sido tomada la fotografía infantil. Solo que ahora era adulta, tal como él la recordaba. Sonreía y agitaba la mano. Luego se disolvió en la bruma matutina. Al despertar, Adrián sintió una inquietud inexplicable. Como antes de un evento importante que debía cambiarlo todo. Alejó estos pensamientos, se duchó y se fue al trabajo. Tenía por delante un día ordinario con reuniones planificadas y entrevistas. El miércoles prometía ser un día de trabajo ordinario. Adrián llegó a la oficina a las 9 de la mañana, revisó el correo, dirigió la reunión con los jefes de departamentos. A las 2 de la tarde tenía una reunión con inversionistas sobre el nuevo proyecto, a las 3, una entrevista con la candidata para el puesto de gerente. La reunión con los inversionistas fue exitosa. Adrián presentó el concepto del complejo residencial, respondió a todas las preguntas, obtuvo el consentimiento preliminar para el financiamiento. A las 3 regresó a su despacho y se preparó para la entrevista. Elena Alejandra trajo a la candidata exactamente a la hora señalada. Adrián levantó la cabeza de los documentos y se quedó inmóvil. En la puerta estaba una mujer joven, sorprendentemente parecida a Olga. Los mismos ojos verdes y cabello dorado. Solo más joven, unos 20 años. Adrián, le presento a Lucía Dublán, presentó Elena Alejandra. Adrián se recompuso con dificultad, se levantó del escritorio y extendió la mano para el saludo. Mucho gusto,
pronunció, tratando de ocultar su conmoción. Lucía le estrechó firmemente la mano. Su palma estaba fría, aparentemente estaba nerviosa antes de la entrevista. Siéntese, por favor, Adrián señaló la silla frente a su escritorio. Cuénteme sobre usted. Elena Alejandra salió, dejándolos solos. Lucía se sentó, se arregló el cabello y comenzó a hablar sobre su educación y experiencia laboral. Tenía una voz agradable. Hablaba con confianza, respondía profesionalmente a todas las preguntas de Adrián, pero él la escuchaba a medias. La similitud con Olga era tan fuerte que se mareaba. Los mismos gestos, la misma inclinación de cabeza cuando pensaba. Incluso la sonrisa era similar, ligeramente asimétrica, muy encantadora. ¿Tiene preguntas para mí? Preguntó Adrián cuando terminó la presentación. Sí, algunas, asintió Lucía. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento profesional? ¿Qué sistema de motivación hay? ¿Cuáles son los requisitos para los resultados? Adrián respondió detalladamente a todas las preguntas. La chica le causó una buena impresión, inteligente, decidida, ambiciosa. Exactamente este tipo de personas necesitaba la empresa. Creo que podemos ofrecerle este puesto, dijo finalmente. Elena Alejandra se pondrá en contacto con usted mañana y discutirán los detalles del contrato. Lucía se iluminó. Gracias. Esta es una oportunidad maravillosa para mí. Se levantó, preparándose para irse. Y entonces ocurrió lo que lo cambió todo. La mirada de Lucía cayó sobre el escritorio de Adrián, donde estaban las fotografías. Primero vio la foto de boda, luego la fotografía infantil con la cinta negra. Lucía palideció bruscamente. Sus ojos se agrandaron de horror. Se acercó al escritorio como hipnotizada y tomó en sus manos la fotografía infantil. Esto no puede ser, susurró. El marco se le cayó de las manos temblorosas y golpeó el suelo con estrépito. El cristal se hizo pedazos. Perdón, no quería, comenzó a decir Lucía, pero su voz temblaba. Adrián levantó la fotografía. Afortunadamente, la foto misma no se había dañado. Pero cuando levantó los ojos hacia Lucía, vio en su rostro miedo genuino. ¿Por qué tiene en su escritorio mi fotografía infantil con una cinta negra? Preguntó con voz temblorosa. Adrián se petrificó. El mundo a su alrededor se detuvo. Estas palabras no cabían en su cabeza. ¿Qué dijo? Preguntó roncamente. Esta fotografía. Soy yo. Tenía 8 años, la tomó la abuela en nuestro jardín. ¿Por qué la tiene? ¿Y para qué la cinta negra? Adrián se desplomó en la silla. Las piernas no lo sostenían. Miraba a Lucía, luego a la fotografía, luego de nuevo a ella. La similitud con Olga ahora adquirió un significado aterrador. Esta es la fotografía de mi difunta esposa, pronunció lentamente. Olga Coronado. Murió hace 9 años. Lucía se agarró al respaldo de la silla. Su rostro se volvió mortalmente pálido. Olga. ¿Coronado? Repitió. Pero esto es imposible. Esta es mi fotografía. Recuerdo exactamente cuándo fue tomada. ¿Cómo se llama? Preguntó Adrián. Nombre completo. Lucía Dublán. ¿Y antes? Antes mi apellido era Tercero. Por mi padre. Luego lo cambié por el apellido de la abuela, Dublán. Adrián cerró los ojos. En su cabeza pasaban fragmentos de conversaciones con Olga. Decía que su apellido había sido Tercero. Decía que los padres se habían divorciado cuando tenía 7 años. Decía que no tenía más familia, pero nunca mencionó que tuviera una hija. ¿Qué edad tiene? Preguntó. 22. Siéntese, dijo. Me parece que necesitamos hablar seriamente. Lucía se dejó caer en la silla. Sus manos temblaban. Cuénteme sobre su familia, pidió Adrián. Mamá se fue de nosotros cuando yo tenía 8 años, comenzó Lucía con voz temblorosa. Se enamoró de otro hombre y abandonó a papá. Él no me entregó a ella. Luego papá se volvió a casar, y yo viví con la abuela por línea materna.
A mamá la llamaban Olga. Adrián sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Resultaba que Olga había tenido una hija de su primer matrimonio. Una hija de cuya existencia él nunca había sospechado. ¿Cómo se llamaba su padre? Nicolás III. Trabajaba como ingeniero en una fábrica. Murió hace 5 años. ¿Y su madre? ¿Cuándo la vio por última vez? Lucía se secó las lágrimas. No recuerdo exactamente. Tenía 8 o 9 años. Vino a visitarme, trajo regalos. Dijo que se iba a casar y sería feliz. No apareció más. La abuela decía que tenía una nueva vida y en ella no había lugar para viejos recuerdos. Adrián se levantó, se acercó a la ventana. Detrás del cristal hervía la vida de una gran ciudad, y aquí, en el despacho, se derrumbaba todo en lo que había creído. Olga nunca le había dicho que tuviera una hija. Se lo ocultó incluso después de la boda, incluso cuando nació Vera. ¿Por qué? ¿De qué tenía miedo? ¿O simplemente quería comenzar la vida con una página limpia? Dígame, se dirigió a Lucía, ¿alguna vez trató de encontrar a su madre? Traté, asintió. Pero sin éxito. Solo sabía que se había casado y cambiado de apellido. La abuela no quería contar detalles. Decía que era mejor no remover el pasado. ¿Y por qué está ahora en nuestra ciudad? Me mudé hace un mes. Encontré apartamento, buscaba trabajo. Pensé que tal vez lograría encontrar algún rastro de mamá. En internet encontré una mención de una mujer con su nombre que había vivido aquí. Pero resultó que había muerto. Adrián se volvió hacia ella. Era su madre. Mi esposa Olga. Se hizo un silencio pesado. Lucía lloraba sin ocultar las lágrimas. Adrián se sentía como si hubiera recibido un rayo. Toda su vida, todas sus convicciones, toda la imagen del pasado, todo se mezcló en un caos de nuevos hechos. Usted tiene una hermanastra, dijo finalmente. Vera. Tiene 10 años. Lucía levantó los ojos hacia él. ¿Una hermana? Hija de Olga y mía. No sabe nada de usted. Como yo hasta el día de hoy. Adrián le ofreció agua a Lucía, pero ella se negó. Llevaban sentados en su despacho más de 1 hora, tratando de asimilar lo ocurrido. Fuera comenzaba el atardecer, y en la oficina estaba silencioso, la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. Cuénteme más sobre la abuela, pidió Adrián. Sobre lo que decía de Olga. Lucía se secó los ojos con un pañuelo y suspiró profundamente. La abuela Ana amaba mucho a mamá, pero no aprobaba su acción. Decía que no se puede abandonar a un niño por un hombre nuevo. Cuando mamá dejó a papá, la abuela estaba furiosa. Pero luego se resignó, dijo que cada uno elige su propio camino. ¿Contaba detalles? ¿Cómo se conocieron sus padres? ¿Cómo vivían? Un poco. Mamá y papá se conocieron en la universidad. Se casaron muy jóvenes, nací yo. Vivían sin muchos recursos, papá trabajaba mucho. Mamá, probablemente, se cansó de la pobreza y la monotonía. Cuando conoció a otro hombre, decidió cambiar radicalmente su vida. Adrián escuchaba atentamente. Olga nunca le había contado sobre su primer esposo. Solo decía que había habido un matrimonio fallido en la juventud, pero sin detalles. Él no insistía, cada uno tiene derecho a los secretos del pasado. ¿Y qué decía la abuela sobre ese otro hombre? Casi nada. Solo que era mayor que mamá y rico. La abuela decía, tu madre eligió una vida hermosa en lugar del amor verdadero. Pero no sé si esto es justo. Adrián reflexionó. Cuando conoció a Olga, ella trabajaba como administradora en un restaurante caro, se vestía con gusto, era joven, independiente y segura de sí misma. Se enamoró de ella a primera vista. Le parecía misteriosa, un poco inaccesible. Tal vez precisamente eso lo atrajo. ¿Cuándo murió su abuela? Preguntó. Hace 3 años. Hasta el último día esperaba que mamá regresara o al menos llamara. Antes de morir me dio una caja con las cosas de mamá, algunas cartas, fotografías, documentos.
Dijo que algún día esto podría ser útil. ¿Tiene esas cosas? Sí. Las traje conmigo cuando me mudé a la ciudad. Pensé que me ayudarían a encontrar rastros de mamá. Adrián se levantó y caminó por el despacho. No lo abandonaban los pensamientos. ¿Por qué Olga le ocultó la existencia de su hija? ¿Se avergonzaba de su acción? ¿Temía que él la juzgara? ¿O simplemente quería olvidar el pasado y comenzar una nueva vida? Lucía, usted. ¿Se ofendía con su madre? La joven guardó silencio largo tiempo, buscando las palabras. Al principio sí. Muy fuertemente. Tenía 8 años, no entendía por qué mamá me abandonó. Pensaba que yo era mala, por eso no quería vivir conmigo. Luego, cuando crecí, comencé a entender que los adultos a veces cometen actos que parecen crueles, pero tienen sus razones. ¿Y ahora? Ahora simplemente me da tristeza. Nunca llegué a conocerla realmente. No sé cómo era como madre para su hija. No sé si fue feliz con usted. Adrián se sentó de nuevo en el escritorio y tomó la fotografía de boda. Fue feliz, dijo en voz baja. Al menos, así me parecía. Se reía mucho, le gustaba cocinar, adoraba a Vera. Era una esposa y madre excelente. Cuénteme de ella, pidió Lucía. Quiero saber cómo era mi mamá en los últimos años de su vida. Y Adrián le contó sobre cómo se conocieron. Cómo él la cortejó durante 3 meses. Cómo le propuso matrimonio en el mismo restaurante donde ella trabajaba. Cómo planearon la boda, compraron la casa, soñaron con varios hijos. Quería mucho una familia grande, decía Adrián. Soñaba con 3 o 4 hijos. Cuando nació Vera, estaba en el 7º cielo de felicidad. Se pasaba días enteros cuidando a la pequeña, le cantaba canciones, le leía cuentos. Nunca vi una madre más dedicada. Lucía escuchaba sin interrumpir. Las lágrimas volvían a correr por sus mejillas, pero ahora no eran solo lágrimas de dolor, sino también lágrimas de gratitud porque su madre había sido feliz. ¿Nunca mencionó a su familia anterior? Muy raramente. Decía que la infancia había sido difícil, que se había vuelto independiente temprano. Pensé que se refería a la muerte de los padres o al divorcio. No sospechaba que había dejado un hijo. Tal vez tenía miedo de su reacción. Es posible. Aunque yo habría entendido. Cada uno tiene un pasado. No la habría juzgado por el divorcio, incluso por haber dejado a su hija con el padre. Las personas cometen errores, especialmente en la juventud. Se hizo una pausa. Adrián miraba el marco roto que yacía en el suelo. El cristal brillaba a la luz de la lámpara del escritorio. La fotografía infantil yacía al lado, y ahora sabía que en ella estaba representada no su esposa, sino su hija del primer matrimonio. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Lucía. No lo sé, respondió honestamente Adrián. Necesito tiempo para asimilar todo. Y necesito pensar cómo contarle esto a Vera. ¿Ella no sabe que mamá tuvo otra familia? No tiene idea. Para ella, su madre es una mujer ideal que la amaba más que a nada en el mundo. No sé cómo recibirá la noticia de que tiene una hermana mayor. Lucía se levantó. Entiendo que esto es un shock para usted. Para mí también. Tal vez no deberíamos apresurarnos. Puedo esperar hasta que decida cómo es mejor proceder. ¿Y qué pasa con el trabajo? Le ofrecimos el puesto. Creo que en las circunstancias actuales no es la mejor idea. Necesito encontrar otro trabajo. Adrián negó con la cabeza. No. Usted es el especialista adecuado, y las circunstancias personales no deben influir en las decisiones profesionales. Mañana Elena Alejandra se pondrá en contacto con usted sobre el contrato. ¿Y nosotros? Nosotros pensaremos qué hacer después. Lucía sonrió agradecida. Gracias. No lo defraudaré. Se dirigió hacia la puerta, pero en el umbral se detuvo. Adrián, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Usted todavía la ama? Adrián guardó silencio largo tiempo. Luego tomó del escritorio la fotografía de boda. ¿Sabe? Pensaba que la amaba.
9 años viví con la memoria de una esposa y madre ideal. Y ahora entiendo que amaba no a la Olga real, sino a su imagen que yo mismo me había creado. La Olga verdadera era más compleja, más contradictoria. Y, probablemente, diferente. Lucía asintió. Entiendo. Hasta mañana, Adrián. Hasta mañana, Lucía. Cuando la puerta se cerró, Adrián se quedó solo en el despacho. Recogió los fragmentos de cristal, puso cuidadosamente la fotografía infantil en el cajón del escritorio. Se quitó la cinta negra y la tiró. El símbolo de luto ya no tenía sentido. Ahora esta fotografía no era un monumento al pasado muerto, sino un puente hacia el presente vivo. Fuera de la ventana se encendían las luces de la ciudad nocturna. Adrián entendía que su vida acababa de cambiar radicalmente. En ella había aparecido una nueva persona, la hija de su difunta esposa, una mujer joven con un pasado doloroso y un futuro incierto. Pero la pregunta principal estaba por delante: ¿cómo contarle esto a Vera? ¿Cómo explicar a una niña de 10 años que su madre perfecta tenía un secreto que ahora se había vuelto realidad? Adrián llegó a casa más tarde de lo habitual. Vera ya había cenado y hacía las tareas en su cuarto. Gala Peña, que ahora trabajaba para ellos como ama de llaves y asistente, lo recibió en el recibidor. ¿Pasó algo, Adrián?, preguntó, notando su expresión perturbada. Se ve alterado. Todo está bien, Gala Peña. Solo fue un día difícil. ¿Cómo está Vera? Bien. Hizo matemáticas y español, ahora está leyendo un libro de literatura. ¿Va a cenar? Un poco más tarde. Necesito pensar. Adrián pasó a su despacho en casa y cerró la puerta. Aquí también había fotografías de Olga, en el estante, en la pared, en el escritorio. Ahora las miraba con otros ojos. ¿Qué otros secretos ocultaba ese rostro hermoso? ¿De qué más había callado? Sacó el teléfono y marcó el número de Lucía. No respondió inmediatamente. Diga, Lucía, soy Adrián Coronado. Perdón por llamar tan tarde. Tengo una propuesta. Escucho. Mañana es sábado. ¿Quiere que nos encontremos y hablemos tranquilamente? Sin prisa, sin emociones. Necesitamos discutir muchas cosas. Sí, por supuesto. ¿Dónde? Venga a nuestra casa. A las 2 de la tarde. Quiero que vea dónde vivió Olga en sus últimos años. Y yo le mostraré sus fotografías, sus cosas. Tal vez esto nos ayude a ambos a entender mejor la situación. ¿Y su hija? Por ahora no le contaré. Le diré que es una nueva empleada, que vino por asuntos de trabajo. Necesito tiempo para prepararla para la conversación. ¿Está bien? Hasta mañana. Adrián dejó el teléfono y se quedó largo tiempo sentado en la silla, mirando por la ventana. Su alma estaba pesada y ansiosa. Entendía que estaba en el umbral de grandes cambios que afectarían no solo a él, sino también a Vera. La niña estaba acostumbrada a una vida tranquila y medida. ¿Cómo reaccionaría a la noticia de la existencia de una hermana mayor? A las 9:30 cenó junto con Vera. Su hija le contaba sobre los asuntos escolares, sobre la nueva profesora de literatura, sobre la preparación para la Olimpiada de francés. Adrián escuchaba, asentía, hacía preguntas, pero sus pensamientos estaban lejos. «Papá, ¿me estás escuchando?», preguntó Vera, notando su distracción. «Por supuesto que te escucho». «Estabas hablando de la preparación para la Olimpiada». «No, ya hace 5 minutos que estoy contando sobre el grupo de teatro. Tal vez pongan Cenicienta y quiero probar para el papel principal». Adrián sonrió con culpa. «Perdón, hija. Hoy tuve muchos asuntos importantes en el trabajo. Cenicienta es maravilloso. Definitivamente iré a la obra. ¿De verdad vendrás? ¿No estarás ocupado? Lo prometo». Vera asintió satisfecha. Y Adrián pensaba que pronto en su vida medida aparecería otra persona. Una mujer joven que tenía todo el derecho de llamarse parte de su familia. Por la noche, cuando Vera se acostó, Adrián sacó del armario una caja con fotografías y documentos de Olga.
Antes no había mirado aquí, era demasiado doloroso remover el pasado. Pero ahora estos materiales podrían arrojar luz sobre muchas preguntas. La mayoría de las fotos las recordaba: su boda, luna de miel en Italia, el nacimiento de Vera, fiestas familiares. Pero había fotografías más tempranas que Olga había traído de su vida anterior. Adrián las examinaba ahora atentamente. Aquí estaba Olga estudiante, joven, riendo, despreocupada. Aquí con algunos amigos en la naturaleza. Y aquí. Adrián miró más atentamente. La fotografía había sido tomada en un apartamento. En el sofá estaba sentada una Olga muy joven, y junto a ella un muchacho de unos 20 años, cabello oscuro, serio. En brazos del hombre, un niño. El corazón de Adrián se detuvo. Era Lucía. Una pequeña de apenas un año. Significaba que esta fotografía había capturado a la familia Tercero, Olga, su primer esposo Nicolás y su hija Lucía. ¿Por qué Olga había conservado esta fotografía? ¿Por qué no la había tirado al comenzar una nueva vida? Tal vez en el fondo de su alma después de todo amaba a su hija mayor. La extrañaba, pero no se atrevía a romper el frágil equilibrio de la nueva vida. Adrián puso cuidadosamente las fotografías de vuelta. Mañana se las mostraría a Lucía. Tal vez la ayudarían a entender mejor a su madre. Y a él, a entender a la mujer con quien había vivido en matrimonio, pero a quien nunca había conocido completamente. Por la noche casi no durmió. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre cómo se desarrollaría la vida futura. Lucía era una mujer adulta e independiente, tenía su propia vida, sus propios planes. Pero era hija de Olga, y por tanto, en cierto sentido, parte de su familia. ¿Cómo construir la relación? ¿Cómo explicar a Vera que tenía una hermana mayor? Y además Adrián pensaba en la misma Olga. Ahora su imagen en su conciencia se había vuelto más compleja y contradictoria. No solo había sido una esposa y madre amorosa, sino también una mujer que una vez había abandonado a su primer hijo. ¿Significaba esto que había sido egoísta? ¿O simplemente muy joven y asustada? Por la mañana se levantó con la cabeza pesada. Por delante estaba el sábado, el día que podía cambiarlo todo. Lucía llegó exactamente a las 2. Adrián la recibió en la puerta de su casa, una gran mansión de 2 pisos en un barrio respetable. El terreno estaba rodeado por una cerca alta, detrás de la cual crecían robles y arces viejos. Hermosa casa, dijo Lucía, saliendo del taxi. La compramos un año después de la boda. A Olga le encantaba el jardín, pasaba mucho tiempo trabajando con las flores. Pasaron por la portilla. El patio estaba cuidado, césped, canteros, un pequeño estanque con fuente. En la entrada crecían rosas que había plantado Olga. ¿Las plantó ella misma? Preguntó Lucía, deteniéndose junto al rosal. Sí. Eran sus flores favoritas. Cada primavera compraba nuevas variedades, experimentaba con composiciones. Lucía se inclinó para oler las flores. En su rostro había tristeza. Recuerdo que mamá amaba mucho las rosas. En nuestro viejo apartamento en el balcón había macetas con rosas de interior. Constantemente las cuidaba. Entonces ese amor se quedó con ella toda la vida. Entraron a la casa. El recibidor era espacioso, con techos altos y piso de parquet. En las paredes colgaban cuadros, en la consola había fotografías. ¿Vera está en casa?, preguntó Lucía. Con una amiga. Regresará por la noche. Quería que habláramos tranquilamente, por ahora sin ella. Adrián la llevó a la sala. La habitación estaba amueblada con gusto, muebles suaves, objetos antiguos, una gran chimenea. En los estantes había libros, en las mesitas, fotografías familiares. Lucía se detuvo ante una de ellas. En la foto estaba Olga con la pequeña Vera en brazos. La bebé tenía 3 o 4 meses, dormía tranquilamente y su madre la miraba con ternura. Se ve feliz, dijo Lucía en voz baja. Estaba feliz. La maternidad le resultó fácil y natural. Adoraba a Vera. Y a mí no me adoraba, pronunció Lucía con amargura.
Adrián se acercó a ella. No diga eso. Traje fotografías que encontré anoche. Mírelas. Sacó de la carpeta la foto de la familia Tercero. Lucía la tomó con manos temblorosas. Dios mío, susurró. No recuerdo esta época. Era demasiado pequeña. Mire la cara de Olga en estas fotografías. ¿Acaso no parece una madre amorosa? Lucía examinó atentamente las fotos. En sus ojos volvieron a aparecer lágrimas. Parece. Y papá también se ve feliz. ¿Qué pasó después? ¿Por qué todo se destruyó? No lo sé. Tal vez eran demasiado jóvenes. Tal vez la vida resultó más compleja de lo que esperaban. Adrián le ofreció té a Lucía. Se sentaron en la sala y él le contaba sobre la vida de Olga en esta casa. Sobre cómo arreglaba el hogar, recibía invitados, criaba a Vera. Sobre sus hábitos, aficiones, sueños. Soñaba con una familia grande, decía Adrián. Quería más hijos. Planeábamos un segundo niño cuando ocurrió el accidente. Pero ya tenía un hijo, recordó Lucía. Yo. Sí, pero callaba sobre eso. Para ella la familia comenzó de nuevo, desde nuestro encuentro. Adrián, ¿puedo ver su cuarto? ¿Sus cosas? Por supuesto. La llevó al segundo piso. El dormitorio había quedado casi sin cambios desde el día de la muerte de Olga. Adrián no podía obligarse a cambiar o quitar algo. En el tocador había frascos de perfume, joyas en una cajita, cosméticos. En el armario colgaban vestidos y trajes. En la mesita de noche había una pila de libros que Olga leía antes de dormir. Lucía tomó cuidadosamente uno de los libros, una novela romántica de una escritora contemporánea. ¿Le gustaban estos libros? Los adoraba. Decía que la vida ya está llena de estrés, y los libros deben dar esperanza y fe en el amor. Lucía abrió el armario, miró los vestidos. Tenía buen gusto. Sí. Seguía la moda, pero elegía cosas clásicas, elegantes. Decía que una mujer debe verse digna en cualquier situación. En el rincón del cuarto había un pequeño escritorio. Lucía se acercó, abrió el cajón. Dentro había bolígrafos, cuadernos, algunas notas. ¿Llevaba un diario? No exactamente un diario. Anotaba pensamientos, planes, listas de tareas. Era una persona muy organizada. Lucía tomó uno de los cuadernos, lo hojeó. La letra era cuidadosa, femenina. Comprar zapatos nuevos para Vera, cita con la peluquera, leyó en voz alta. La vida ordinaria de una mujer ordinaria. Sí. Era feliz en esa vida ordinaria. Lucía cerró el cuaderno y lo puso de vuelta en el cajón. Luego se volvió hacia Adrián. ¿Qué decía sobre su infancia? ¿Sobre sus padres? Poco. Decía que la infancia había sido difícil. Los padres se divorciaron temprano, no había suficiente dinero. La madre, su abuela, trabajaba en 2 empleos para alimentar a su hija. El padre se fue de la familia y no ayudaba. Es cierto. La abuela realmente trabajaba mucho. Vivíamos sin muchos recursos. Olga contaba que muy temprano entendió que quería otra vida. Estable, próspera, tranquila. Por eso se esforzaba tanto en obtener una buena educación, encontrar un trabajo digno. Y un esposo digno, posiblemente. Pero creo sinceramente que me amaba. No solo por el dinero y la estabilidad. Lucía asintió. Yo también lo creo. Por las fotografías se ve que fueron felices. Bajaron de nuevo a la sala. Adrián preparó té fresco, sacó galletas. Lucía, cuénteme sobre su vida. Sobre cómo creció, estudió, qué planea. La vida no fue fácil, comenzó. Después de que mamá se fue, papá sufrió mucho. Bebía, descuidaba el trabajo. La abuela prácticamente me crió. Cuando cumplí 14 años, papá se casó con otra mujer. Tenía sus propios hijos de su primer matrimonio. No había lugar para mí en la nueva familia. ¿Y se quedó con la abuela? Sí. Era una mujer maravillosa. Estricta, pero justa. Me enseñó a ser fuerte, a no depender de otros.
Decía, los hombres se van, el dinero se acaba, pero la educación y el carácter quedan para siempre. Mujer sabia, muy sabia. Gracias a ella estudié bien, ingresé a la universidad, obtuve una profesión. Quería demostrarme a mí misma y a todos que podía lograr el éxito sin ayuda de nadie. Adrián escuchaba atentamente. Lucía contaba tranquilamente, sin lástima por sí misma. Se sentía que las dificultades de la vida habían templado su carácter. ¿Y la vida personal? ¿Relaciones? Hubo intentos, pero nada serio. Probablemente tengo miedo de repetir la historia de mamá. Temo abandonar a quien confíe en mí. O al contrario, temo que me abandonen, como una vez me abandonaron mis padres. Es comprensible. Los traumas infantiles influyen en toda la vida posterior. ¿Y usted? Después de la muerte de su esposa, ¿no hubo intentos de crear una nueva familia? Adrián negó con la cabeza. No pude. La memoria de Olga era demasiado fuerte. Ahora entiendo que, tal vez, idealicé su imagen. Pero entonces parecía que nadie podría reemplazarla. ¿Y ahora? Después de lo que supo sobre mí, Adrián reflexionó. Ahora entiendo que Olga era un ser humano vivo, no una santa. Tenía sus debilidades, errores, secretos. Pero por eso no la amo menos. Simplemente de otra manera. Fuera de la ventana comenzaba a oscurecer. El tiempo volaba inadvertidamente en conversaciones sobre el pasado y el presente. Adrián entendía que necesitaba prepararse para la conversación más difícil, con Vera. El domingo por la mañana Adrián se sentó en la cocina, bebió café y pensó en cómo contarle la verdad a Vera. Su hija aún dormía, los fines de semana le gustaba quedarse más tiempo en la cama. La noche anterior, cuando Vera regresó de casa de su amiga, preguntó, «Papá, ¿quién vino?» Gala Peña dijo que había estado una mujer, una nueva empleada. Discutimos asuntos de trabajo. ¿Y es guapa? Adrián se sorprendió por la franqueza de la pregunta. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. ¿Tal vez te cases con ella? Vera, no digas tonterías. Pero la niña continuó insistentemente. Y no me molestaría que tuviera una madrastra. Lo principal es que fuera buena. Ahora, medio día después, Adrián recordaba esa conversación. Tal vez Vera estaba más preparada para los cambios de lo que él pensaba. A las 10 de la mañana su hija bajó a la cocina en pijama y pantuflas. Cabello despeinado, ojos somnolientos. «Buenos días, papá», bostezó. «Buenos días, princesa». «¿Vas a desayunar?» «Ajá». «¿Puedo tortitas?» «Por supuesto». Mientras Adrián preparaba la masa para las tortitas, Vera le contaba sobre el día anterior en casa de su amiga. Habían visto una película, se habían hecho mascarillas faciales, habían hablado de los chicos de su clase. Conversaciones típicas de chicas de una escolar de 10 años. Adrián escuchaba y pensaba que en unas horas la vida de su hija cambiaría para siempre. Tendría una hermana mayor. ¿Cómo reaccionaría Vera a esto? Después del desayuno se sentaron en la sala. Vera estaba con la tableta, Adrián revisaba documentos. Una imagen familiar idílica. Pero Adrián sabía que pronto tendría que romper esta idilia. A las 2 de la tarde dejó las carpetas y se dirigió a su hija. «Vera, necesito hablar seriamente contigo». La niña levantó la cabeza de la tableta. En sus ojos verdes brilló la alarma. «¿Qué pasó, papá? ¿Estás enfermo?» «No, conmigo todo está bien». «Se trata de otra cosa». «De tu mamá». Vera dejó la tableta y se volvió hacia su padre. Cuando se hablaba de su madre, siempre era especialmente atenta. ¿Qué de mamá? Adrián suspiró profundamente. Verás, recientemente supe algo importante sobre su pasado. Sobre el tiempo que fue antes de nuestro encuentro. ¿Y qué? Tu mamá tuvo una familia. Esposo e hija. Una niña pequeña que ahora tiene 22 años. Vera frunció el ceño, no entendiendo inmediatamente el sentido de lo dicho. Es decir, ¿cómo es eso? ¿Mamá tuvo una hija? Sí. Antes de que nos conociéramos, estuvo casada con otro hombre. Tuvieron una hija llamada Lucía.
Luego se divorciaron, y mamá comenzó una nueva vida. Con nosotros. Vera guardó silencio varios minutos, procesando la información. Luego preguntó lentamente, ¿entonces tengo una hermana? Sí. ¿Y dónde estuvo todos estos años? Vivió con su padre, luego con su abuela. Recientemente se mudó a nuestra ciudad y por casualidad. Nos encontramos. ¿Cómo por casualidad? Adrián le contó sobre la increíble coincidencia de circunstancias, sobre cómo Lucía había venido a buscar trabajo, cómo había reconocido su fotografía infantil en su escritorio. ¿Y se parece a mamá? Preguntó Vera. Mucho. Cuando la vi, por un segundo pensé que era un fantasma. Vera se levantó y caminó por la habitación. Adrián veía que estaba emocionada, pero trataba de lidiar con las emociones. Papá, ¿por qué mamá nunca nos contó sobre ella? Es su hija. No lo sé, querida. Tal vez se avergonzaba de haber dejado a una niña pequeña. Tal vez quería olvidar el pasado doloroso. Las personas a veces cometen actos que luego tratan de no recordar. Pero esto no es honesto. Con respecto a esa niña. Y con respecto a nosotros. Teníamos derecho a saber que mamá tenía otra hija. Adrián se sorprendió por la madurez de los razonamientos de Vera. A veces olvidaba que su hija ya no era una pequeña, sino una persona que piensa y razona. Tienes razón. No fue honesto. Pero mamá no podía corregir su error, murió. Ahora solo podemos intentar establecer relaciones con Lucía. ¿Y ella quiere establecer relaciones? ¿O simplemente busca parientes ricos? Adrián negó con la cabeza. No, Vera. No sabía quién era yo. Ni siquiera sospechaba que su madre se había vuelto a casar y había tenido otro hijo. Para ella esto fue tanto shock como para nosotros. Vera se sentó de nuevo en el sofá junto a su padre. ¿Y cómo es ella? Cuéntame. Inteligente, educada. Trabajadora. Muy parecida a mamá físicamente, pero en carácter, probablemente más firme. La vida la ha templado. ¿Y es buena? Me parece que sí. Pero nos conocemos solo desde hace 2 días. Se necesita tiempo para conocernos mejor. Vera reflexionó. Papá, ¿puedo conocerla? Precisamente de eso quería hablar. Si no te opones, la invitaré a nosotros. Hoy, por la noche. Para que se conozcan. ¿Y si no nos gustamos mutuamente? No hay que prepararse de antemano para lo peor. Vera sintió. Está bien. Que venga. Solo, papá, tengo un poco de miedo. Adrián abrazó a su hija. A mí también me da miedo, hija. Pero a veces hay que arriesgar para obtener algo importante. ¿Y si tienes una hermana mayor que se convertirá en tu amiga y protectora? ¿Y si no se convierte? Entonces viviremos como vivíamos. Nadie nos obliga a cambiar toda la vida por un encuentro. Vera se tranquilizó y estuvo de acuerdo. Adrián llamó a Lucía y la invitó a cenar. La joven al principio vaciló. ¿Está seguro de que vale la pena apresurarse? Tal vez ella necesita más tiempo para acostumbrarse a la idea de mi existencia. Vera misma pidió el encuentro. Es una niña muy curiosa y valiente. Quiere conocer a su hermana. Está bien. ¿A qué hora venir? A las 7 de la noche. Y Lucía. No se preocupe demasiado. Vera es una buena niño. No la juzgará por los actos de su madre. El resto del día Adrián y Vera lo pasaron en preparativos. Su hija quería que la cena fuera especial. Juntos prepararon el plato favorito de mamá, pollo en salsa cremosa con champiñones. Adrián puso la mesa en el comedor, sacó la mejor vajilla y copas. ¿Papá, va a vivir con nosotros? Preguntó Vera, revolviendo la salsa. No lo sé. Tiene su propia vida. Pero si quiere, lo discutiremos. A las 6:30 Vera se cambió a un vestido nuevo, se trenzó cuidadosamente el cabello. Adrián también se puso traje. Querían causar una buena impresión en la invitada. Lucía llegó exactamente a la hora señalada. Adrián abrió la puerta y ella entró en el recibidor, llevando un ramo de flores y una caja de dulces. Buenas noches, dijo. Esto es para Vera.
Desde la sala apareció la niña. Se detuvo en el umbral y examinó atentamente a Lucía. Esta también la miraba, sin ocultar la emoción. Dios mío, susurró Lucía. No bromeaba cuando decía que se parece a mamá. Es simplemente asombroso. Vera se acercó lentamente. Y tú también te pareces a ella, dijo. Tenemos los mismos ojos. Sí. Los ojos de mamá. Se quedaron de pie una frente a la otra, la niña de 10 años y la joven de 22. Dos hijas de una madre, que se encontraban después de años de separación. Esto es para ti, dijo Lucía, extendiendo las flores y los dulces. Gracias. ¿Puedo? ¿Puedo abrazarte? Lucía se inclinó, y Vera la abrazó. Adrián veía cómo a ambas se les llenaron los ojos de lágrimas. Hola, hermanita, susurró Lucía. Hola, respondió Vera. Así comenzó el conocimiento de las dos hermanas, separadas por años y circunstancias, pero unidas por la sangre y la memoria de una mujer que había sido madre para ambas. La cena transcurrió en una atmósfera cálida y amigable. Vera llenaba a Lucía de preguntas, y ésta respondía pacientemente a cada una de ellas. Le contaba sobre su vida, estudios, trabajo. Mostraba fotografías en el teléfono. Y esta es mi abuela, dijo Lucía, mostrando la foto de una mujer mayor. ¿Tu abuela también? La mamá de mamá. Vera examinó atentamente la fotografía. ¿Era buena? Era muy buena. Murió. Lástima que no se conocieran. Te habría contado tantas historias sobre mamá. ¿Y qué te contaba a ti? Diferentes cosas. Como mamá estudiaba en la escuela, era excelente estudiante. Como bailaba en actividades artísticas. Como soñaba con ser maestra, pero luego cambió de opinión y fue a la universidad a estudiar economía. Adrián escuchaba con interés. Olga nunca le había contado sobre los bailes y el sueño de la carrera pedagógica. Y además, continuó Lucía, la abuela decía que mamá era una niña muy romántica. Leía libros de amor, escribía poemas, soñaba con un príncipe en caballo blanco. ¿Y lo encontró? Preguntó Vera, mirando a su padre. Probablemente, sonrió Lucía. Al menos, con tu papá fue feliz. Después de la cena pasaron a la sala. Lucía examinaba las fotografías familiares, y Vera le mostraba sus dibujos, premios escolares, libros favoritos. ¿Lees a Astrid Lindgren? Se alegró Lucía. Estos eran mis libros favoritos en la infancia. Pip y Calzalargas, Los niños de Bullerbyn. Carlson on the Road. La secundó Vera. Y también me gusta Harry Potter y las crónicas de Narnia. ¿Y a mí? Entonces tenemos gustos similares. Adrián observaba su comunicación y se sorprendía de lo rápido que habían encontrado un lenguaje común. Parecía que la diferencia de edad no les impedía en absoluto entenderse. A las 9 de la noche Vera comenzó a bostezar. Habitualmente a esta hora se preparaba para dormir. No quiero dormir, dijo caprichosamente. Quiero seguir hablando con Lucía. Mañana nos veremos, prometió Lucía. Si papá no se opone. Por supuesto que no me opongo, dijo Adrián. Ven cuando quieras. Esta casa también es tuya. Lucía lo miró sorprendida. ¿En serio? Absolutamente. Eres hija de Olga, hermana de Vera, y por tanto, miembro de nuestra familia. Vera fue a lavarse los dientes, y Adrián acompañó a Lucía hasta el taxi. En la calle estaba silencioso, en el aire olía a hojas otoñales. Gracias por la noche de hoy, dijo Lucía. Vera es una niña maravillosa. Inteligente, buena, educada. Salió a la madre, respondió Adrián. Y me parece que se harán amigas. A mí también me lo parece. Ella. Ella llena el vacío que había en mi corazón desde la infancia. El vacío por la ausencia de familia. Adrián, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Y qué sigue? Me refiero a... ¿Cómo se desarrollarán nuestras relaciones? Trabajo en su empresa, vivo aparte, tengo mi propia vida. Pero ahora resultó que estamos unidos por lazos familiares. Todo esto es muy complicado. Adrián reflexionó. Sabes, Lucía,
Creo que no vale la pena hacer planes grandiosos. Simplemente comuniquémonos, conozcámonos mejor, veamos cómo se desarrolla. Si sientes que quieres convertirte en parte de nuestra familia, bienvenida. Si entiendes que es mejor mantener distancia, también estará bien. ¿Y el trabajo? El trabajo es trabajo. No mezclo las relaciones personales con las profesionales. Eres una buena especialista, y eso es lo principal. Lucía asintió y se subió al taxi. Entonces hasta mañana. En el trabajo. Hasta mañana. Adrián miró cómo su taxi desaparecía tras la esquina y pensó en qué giro sorprendente había tomado su vida. Apenas una semana atrás era un padre soltero que criaba a su hija rodeado de recuerdos de su esposa fallecida. Y ahora su familia había crecido, el pasado había adquirido nuevos colores y el futuro se había vuelto menos predecible, pero más interesante. Al subir a casa, encontró a Vera en pijama, sentada en la cama con expresión pensativa, pensando, «¿Princesa? Me gusta, papá. Es como una hermana mayor de los libros, hermosa, inteligente, buena. Me alegra que se hayan hecho amigas. ¿Vendrá a menudo? Si quiere. Y si tú quieres, quiero». Me sentía sola sin mamá. Y ahora apareció Lucía, y ya no es tan triste. Adrián besó a su hija en la frente. Duerme, Sol. Mañana es un nuevo día. Quedándose solo en su despacho, Adrián sacó del cajón la fotografía infantil. Ahora sabía que en ella estaba representada la pequeña Lucía. Una niña que su madre había dejado, pero que después de muchos años había encontrado el camino hacia su familia. Al día siguiente en la oficina Lucía trabajó con energía redoblada. Como si quisiera demostrar que los lazos familiares no influirían en su profesionalismo. Los colegas notaron su inspiración, pero no conocían las razones. Elena Alejandra vino a Adrián con una pregunta. Adrián, la nueva trabaja simplemente magníficamente. En 2 días ha hecho 3 presentaciones exitosas. Los clientes están encantados con su profesionalismo. Ella misma nos encontró, respondió Adrián misteriosamente. El descanso del almuerzo lo pasaron juntos en un café cerca de la oficina. Lucía hablaba de sus planes, compartía ideas para el desarrollo del negocio. Tienes suficientes ambiciones, notó Adrián. Toda la vida he tenido que contar solo conmigo misma. Me acostumbré a poner metas altas y alcanzarlas. ¿Y la vida personal? La carrera no lo es todo. Lucía sonrió tristemente. Por ahora no se arregla. Probablemente soy demasiado exigente con los hombres. O ellos sienten que no estoy lista para confiar completamente en ellos. Después de lo que te pasó en la infancia, es comprensible. Posiblemente. Pero ahora, cuando aparecieron ustedes con Vera. No sé, tal vez algo cambie. Tengo familia, raíces. Esto da confianza. Por la noche Lucía volvió a venir a su casa. Esta vez trajo un regalo para Vera, un hermoso álbum para dibujar y un juego de lápices profesionales. Noté que te gusta dibujar, dijo. Pensé que tal vez sería útil. Vera estaba encantada. Se sentaron en la mesa, y Lucía le mostraba algunas técnicas de dibujo. Resultó que en la universidad había asistido a cursos de artes plásticas. ¿Puedes dibujar a mamá?, preguntó Vera. ¿De memoria? Puedo intentar. Pero fue hace mucho tiempo, yo era pequeña. Inténtalo, por favor. Lucía tomó el lápiz y comenzó a dibujar. Gradualmente en el papel apareció el rostro de una mujer joven con ojos bondadosos y sonrisa suave. Así la recuerdo, dijo Lucía, dejando el lápiz. Adrián tomó el dibujo y lo examinó atentamente. En el retrato estaba representada Olga, pero no la que conocía él, sino mucho más joven, casi una niña. El amor maternal brillaba en sus ojos. Es hermosa, dijo Vera. Y buena. Se ve que te amaba. Sí, estuvo de acuerdo Lucía. Me amaba. Solo. Solo no pudo lidiar con las circunstancias. ¿Y ahora? Ahora simplemente me da tristeza. Nunca llegué a conocerla realmente. No sé cómo era como madre para su hija. No sé si fue feliz con usted.
Esta noche la pasaron en conversaciones familiares. Lucía contaba sobre su infancia, Vera sobre la escuela y los amigos, Adrián sobre el trabajo y los planes para el futuro. Gradualmente se acostumbraban unos a otros, se convertían en una familia verdadera. Habían pasado 3 semanas desde el día en que Lucía supo la verdad sobre su familia. Durante este tiempo sus relaciones se habían fortalecido significativamente. Lucía se había convertido en una invitada frecuente en la casa de los Coronado, y Vera en su mejor amiga y hermana menor al mismo tiempo. En el trabajo Lucía rápidamente se había acreditado como una de las mejores empleadas. Su energía, profesionalismo y habilidad para encontrar el enfoque con los clientes habían impresionado a toda la dirección de la empresa. Adrián notaba con satisfacción que su decisión de contratarla había sido correcta. Una noche, cuando estaban sentados en la sala después de la cena, Lucía sacó de su bolso una pequeña caja. Quería mostrarles algo, dijo. Estas son esas cosas de mamá que me dio la abuela antes de morir. Vera inmediatamente saltó del sofá. Muéstranos. Lucía abrió la caja. Dentro había fotografías, cartas, pequeños objetos, una horquilla para el cabello, un broche, un cuaderno en encuadernación de cuero. ¿Este es el cuaderno de mamá?, preguntó Adrián, tomando el bloque en sus manos. Sí. La abuela dijo que mamá llevaba algo así como un diario en los últimos meses antes de dejar nuestra familia. Adrián abrió el cuaderno. La letra se reconocía inmediatamente, la misma cuidadosa, femenina, que había visto en las notas de Olga en su casa. Pero las anotaciones eran diferentes, más emocionales, francas. ¿Puedo leer?, preguntó. Por supuesto. Tal vez esto ayude a entender qué pasaba en su alma. Adrián comenzó a leer en voz alta. 15 de marzo. No puedo vivir más así. Nicolás es bueno, pero no hay chispa entre nosotros. Somos como dos vecinos en un apartamento comunal. Lucía crece, y yo siento que me marchito. Solo tengo 24 años, y parece que la vida ya terminó. Vera se estremeció al escuchar estas líneas. Continúe, pidió en voz baja. 25 de marzo. Lo conocí. A Adrián. En el restaurante donde trabajo. Es diferente, seguro, decidido, sabe lo que quiere de la vida. Cuando me mira, me siento mujer, y no solo madre y ama de casa. Adrián se detuvo. Era doloroso leer sobre cómo comenzaron sus relaciones y entender a qué precio le costó esto a Lucía. Continúe, pidió Lucía. 10 de abril. Me propone matrimonio. Dice que me ama, que quiere crear una familia. Pero ¿cómo contarle sobre Lucía? Que tengo un hijo. Él quiere comenzar una nueva vida, y yo. Yo también quiero. Dios, ayúdame a encontrar la decisión correcta. 20 de abril. Decidido. Lucía se quedará con su padre. Nicolás dijo que no me la dará. Será mejor para todos. Nicolás la ama, podrá darle estabilidad. ¿Y yo? Yo comenzaré una nueva vida. Seré una buena esposa para Adrián, le daré hijos. Intentaré olvidar el pasado. 25 de abril. Última vez que acosté a Lucía. Le leí el cuento de Cenicienta. Preguntó por qué lloro. Le dije que era de alegría, porque es tan inteligente y hermosa. Mañana me voy. No sé si la volveré a ver alguna vez. En la habitación se estableció el silencio. Lucía lloraba sin ocultar las lágrimas. Vera se apretó contra ella, tratando de consolarla. Adrián cerró el cuaderno. Ahora entiendo, dijo Lucía entre lágrimas. Para ella fue muy difícil. No me abandonó fácilmente, sin lamentos. Sufrió tomando esta decisión, pero igual la tomó, notó Adrián. Sí. Y ahora no sé si condenarla por esto o agradecerle. Por un lado, me dejó. Por otro, si no hubiera sido por su decisión, no habría Vera. Y ustedes dos no habrían tenido años felices. Vera levantó la cabeza. Y tampoco estaríamos nosotros tres ahora. Si mamá no se hubiera ido con papá, nunca nos habríamos conocido.
Lucía sonrió entre lágrimas. Tienes razón, hermanita. Tal vez todo pasó exactamente como debía pasar. Adrián sacó de la caja las fotografías. Entre ellas había instantáneas que nunca había visto, Olga con la pequeña Lucía, fiestas familiares, momentos domésticos ordinarios. Mira, Vera, dijo, mostrando una de las fotografías. Aquí Lucía tiene aproximadamente tu edad. En la instantánea la Lucía de 8 años estaba parada junto al árbol de Navidad, sosteniendo un regalo en las manos. El parecido con Vera era asombroso. Realmente somos muy parecidas, se sorprendió Vera. Hermanas, sonrió Lucía. Tenemos genes comunes. Pasaron toda la noche examinando fotografías y leyendo anotaciones. Gradualmente la imagen de Olga se volvía más completa, voluminosa. No era la ideal que se había representado Adrián, ni la egoísta cruel que Lucía había considerado en la infancia. Era una mujer ordinaria que había hecho una elección compleja en una situación difícil. ¿Saben qué pienso?, dijo Lucía cuando terminaron de revisar el archivo familiar. Mamá fue feliz con ustedes. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Adrián. ¿Ella nunca trató de contactarte? Una vez. Cuando tenía 9 años. Vino, trajo regalos, paseamos por el parque. Preguntó sobre la escuela, los amigos. Y luego dijo que tenía una nueva vida, que era muy feliz, pero que era mejor si no nos veíamos. Para no molestar a todos. ¿Y estuviste de acuerdo? ¿Qué me quedaba? Era una niña. Pensé que si mamá no quiere verme, significa que sobro en su vida. Vera tomó la mano de Lucía. Ahora no sobras. Eres nuestra familia. En los días siguientes sus relaciones continuaron fortaleciéndose. Lucía ayudaba a Vera con las tareas, la llevaba al teatro, le compraba ropa. Adrián observaba cómo su hija florecía con la atención femenina que tanto le había faltado. Una noche, cuando Vera hacía las tareas en su cuarto, Lucía y Adrián se quedaron solos en la sala. La conversación se dirigió al futuro. Adrián, quería hablar con usted sobre la vivienda, comenzó Lucía. Mi apartamento alquilado es pequeño, no muy cómodo. Y ahora vengo aquí a menudo. Múdate con nosotros, dijo inmediatamente Adrián. Tenemos muchas habitaciones libres. Puedes elegir cualquiera. ¿Estás seguro? Es una decisión difícil. Absolutamente seguro. Vera estará encantada. Y a mí. Me gusta cuando en casa hay vida, risas, conversaciones. Los últimos años aquí ha estado demasiado silencioso. ¿Y qué dirá la gente? Una mujer joven vive en casa de un viudo. Adrián se rió. Primero, no eres simplemente una mujer joven, sino la hija de mi difunta esposa. Segundo, me da igual lo que diga la gente. Lo principal es lo que es correcto para nuestra familia. Entonces. Sí. Estoy de acuerdo. Gracias por la confianza. La mudanza tuvo lugar el fin de semana siguiente. Lucía eligió una habitación en el segundo piso, al lado de su hermana. La niña estaba tan contenta que prácticamente no se apartaba de Lucía, ayudándola a colocar las cosas y arreglar la nueva vivienda. Ahora siempre estará cerca, se alegraba Vera. Podremos conversar por las noches, leer libros, ver películas. Por supuesto, hermanita. Pero no olvides que trabajo. Y tú estudias. Cada uno debe tener su tiempo y espacio. Entiendo. Pero igual es genial que ahora vivamos juntas. Adrián observaba esta escena y entendía que había tomado la decisión correcta. La casa se llenó de nuevos sonidos, olores, energía. Lucía preparaba desayunos, ayudaba a Vera a alistarse para la escuela, la recibía después de clases. Gradualmente asumió muchas funciones de hermana mayor y casi madre. Pero el cambio más importante ocurrió en el mismo Adrián. Dejó de vivir en el pasado. Las fotografías de Olga seguían en la casa, pero ahora no eran un altar para adoración, sino simplemente memoria de una persona querida. Aparecieron nuevas fotografías, con Lucía, instantáneas familiares donde estaban los tres juntos. Un mes después, una noche de otoño,
Estaban sentados en la sala junto a la chimenea. Vera leía un libro, Lucía trabajaba en el portátil, Adrián revisaba papeles de negocios. Atmósfera doméstica tranquila y acogedora. Papá, dijo de repente Vera, sin apartarse del libro, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Ahora no estás tan triste como antes. ¿Es por Lucía? Adrián levantó los ojos de los documentos. Lucía también se distrajo del portátil. En parte sí, respondió honestamente Adrián. Lucía trajo a nuestra casa nueva energía, nuevas emociones. Me resultó más fácil vivir no solo con recuerdos de mamá, sino también con el momento presente. Y a mí me resultó más fácil vivir sin mamá, añadió Vera. Lucía no la reemplaza, pero es como si una parte de mamá hubiera regresado a nosotros a través de ella. Lucía se levantó y abrazó a su hermana menor. A mí también me resultó más fácil. Toda la vida me sentí sola, abandonada. Y ahora entiendo que tengo familia. Una familia verdadera que me ama y me acepta. Y todo esto gracias a mamá, dijo Adrián. Incluso habiendo salido de la vida, continúa uniéndonos. A través de Lucía, a través de los recuerdos, a través del amor que dejó en nuestros corazones. Se sentaron abrazados, y cada uno pensaba en lo suyo. En cómo extrañamente se arregla la vida, cómo los giros inesperados del destino pueden llevar a la felicidad. En que a veces las pérdidas se convierten en encuentros y el pasado ayuda a construir el futuro. Fuera de la ventana caía lluvia otoñal, pero en la casa estaba cálido y acogedor. La familia Coronado se había hecho más grande en una persona, pero por eso no se había vuelto menos sólida. Al contrario, la aparición de Lucía había fortalecido los vínculos entre todos sus miembros, había dado un nuevo sentido a su existencia conjunta. 6 meses después la vida de la familia Coronado había cambiado completamente. Lucía no solo se había instalado en su casa, se había convertido en su dueña de pleno derecho junto con Adrián. Su influencia se sentía en todo, en las nuevas tradiciones que habían establecido, en la atmósfera de calor y comodidad, en cómo habían cambiado las relaciones entre todos los miembros de la familia. En el trabajo Lucía también había logrado grandes éxitos. Después de 4 meses Adrián le propuso un ascenso, el puesto de subdirectora del departamento de ventas. Los colegas al principio miraban de reojo a la joven empleada que había obtenido tal promoción rápida, pero los resultados de su trabajo hablaban por sí mismos. ¿No creen las personas que te promuevo por consideraciones familiares? Preguntó Adrián una noche. ¿Qué piensen?, respondió Lucía. Las cifras de ventas son algo objetivo. En los últimos 6 meses nuestro departamento aumentó las ganancias en un 30%. Ese es el mejor argumento contra cualquier chisme. Vera también había cambiado. De una niña callada y un poco cerrada se había transformado en una escolar segura de sí misma con un amplio círculo de intereses. Lucía la había inscrito en cursos de diseño, juntas visitaban exposiciones, teatros, conciertos. Vera había adquirido muchas nuevas aficiones y amigos. Antes me daba vergüenza invitar a compañeros de clase a casa, confesó una vez Vera a su padre. Y ahora no me da vergüenza. Lucía sabe hablar con adolescentes de igual a igual, no como adulta con niños. Pero los cambios más grandes habían ocurrido en el mismo Adrián. Había dejado de ser un ermitaño concentrado exclusivamente en el trabajo y la crianza de su hija. Habían regresado a él la actividad social, el interés por la vida, los planes para el futuro. Una vez a principios de primavera, cuando en el jardín florecieron las rosas de mamá, organizaron una cena familiar en la terraza. En la mesa se reunieron no solo ellos 3, sino también amigos, colegas de Adrián con esposas, compañeros de clase de Vera, nuevos conocidos de Lucía. Qué bueno que la casa esté llena de invitados otra vez, dijo Elena Alejandra, jefa del departamento de personal. Después de la muerte de Olga habían dejado completamente de recibir gente. No había ánimo, respondió Adrián. Y ahora lo hay. ¿Es Lucía quien lo cambió así? Adrián miró a su hijastra, que en ese momento servía té a los invitados. No solo ella. Todos nos cambiamos mutuamente. Nos convertimos en una familia verdadera.
Después de la cena, cuando los invitados se fueron y Vera se acostó, Adrián y Lucía recogían los platos y hablaban sobre la noche transcurrida. Me pareció, o alguien te echó el ojo. Bromeó Adrián con Lucía. ¿Qué quieres decir? Íñigo Vidal toda la noche no te quitó los ojos de encima. Y cuando salías a la cocina, encontraba motivo para ir detrás. Adrián se rió. Íñigo está divorciado desde hace tiempo. Tal vez busca compañera de vida. ¿Y tú? ¿No buscas? Adrián se detuvo, sosteniendo en las manos una pila de platos. Sabes, Lucía, los últimos meses he pensado mucho en esto. Después de la muerte de Olga me parecía que nunca más podría amar a nadie. Pero ahora entiendo que no era así. Simplemente no estaba listo para abrirme a nuevos sentimientos. ¿Y ahora estás listo? No lo sé. Tal vez. Pero por ahora me siento bien así como está. Tengo 2 hijas maravillosas, trabajo interesante, vida plena. Si el destino me envía amor, lo aceptaré. Si no, no me afligiré. Lucía sonrió. Es una posición sana. ¿Y sabes qué pienso yo? ¿Qué? Pienso que mamá estaría feliz viéndonos ahora. Todos nos encontramos mutuamente, nos convertimos en familia, como ella, probablemente, soñaba vernos. Pasó el tiempo, Lucía comenzó a salir con Íñigo Vidal. Y después de medio año en sus vidas ocurrió otro evento importante. Lucía recibió una propuesta de matrimonio de Íñigo Vidal. Él confesó que se había enamorado de ella a primera vista, pero durante mucho tiempo no se había atrevido a hablar de sus sentimientos. No quiero crear problemas en su familia, le dijo a Adrián. Pero realmente amo a Lucía y me gustaría casarme con ella. ¿Y qué piensa la misma Lucía? Preguntó Adrián. Pidió tiempo para pensar. Dijo que debe discutirlo con ustedes. Por la noche durante la cena Lucía contó sobre la propuesta de Íñigo Vidal. Vera al principio se molestó. ¿Entonces te irás de nosotros? No necesariamente, la tranquilizó Lucía. Primero, aún no he dado respuesta. Segundo, si me caso, no significa que dejaré de ser su familia. Tendré 2 casas, la mía con mi esposo y esta, con ustedes. ¿De verdad? ¿De verdad? Eres mi hermana, y eso es para siempre. Adrián escuchaba su conversación y entendía que Lucía tenía razón. Los lazos familiares no se rompen por el matrimonio. Al contrario, la familia se amplía, se hace más grande. Lucía, dijo, si amas a Íñigo, debes casarte con él. No tenemos derecho a retenerte por consideraciones egoístas. ¿Y si no estoy lista para el matrimonio? Entonces no te cases. Lo principal es que la decisión la tomes tú misma, sin presión de ningún lado. Una semana después Lucía dio a Íñigo Vidal una respuesta positiva. Decidieron casarse en otoño, después de que terminara el trabajo principal en el nuevo proyecto de la empresa. La boda se celebró en esa misma casa donde ahora vivía la familia unida. Fue una fiesta familiar, solo amigos cercanos y parientes. Durante el brindis de boda Adrián dijo, hace un año pensaba que mi familia consistía en 2 personas, yo y Vera. Ahora somos 4, y pronto, posiblemente, seremos aún más. Pero lo más importante es que todos estamos unidos por el amor y la memoria de una mujer extraordinaria que, incluso habiendo salido de la vida, continúa uniéndonos. Después de la boda Lucía se mudó a un nuevo apartamento con su esposo, pero prácticamente todos los días estaba en casa de los Coronado. Seguía trabajando en la empresa y seguía siendo hermana mayor para Vera, permaneciendo parte de su familia. Un año después Lucía e Íñigo tuvieron una hija. La llamaron Olga, en honor a la abuela que nunca había visto, pero que había unido todos sus destinos. Adrián, sosteniendo en brazos a la nieta recién nacida, pensaba en cómo sorprendentemente se arregla la vida. El círculo se había cerrado, el nombre de Olga volvía a sonar en su familia, pero ya no como recuerdo del pasado, sino como esperanza para el futuro. Se parece a mamá, dijo Vera, mirando en la cuna. ¿A qué mamá? Preguntó Adrián. A la nuestra. A la que fue mamá para nosotras 2, aunque en diferente tiempo. Lucía sonrió. Tal vez en esta pequeña vive una partecita de su alma.
Y mamá regresó a nosotros a través de la nieta. Y tal vez, añadió Adrián, simplemente nos observa desde arriba y se alegra de que pudiéramos convertirnos en una familia verdadera. Después de todo, su sueño de una familia grande se cumplió, aunque no como ella lo planeaba. Estaban parados alrededor de la cuna en la que dormía la pequeña, Adrián, Lucía, Íñigo, Vera, y cada uno pensaba en lo suyo. En cómo el dolor puede convertirse en alegría, las pérdidas en encuentros y el pasado en futuro. En que el amor es más fuerte que la muerte y es capaz de unir a las personas a través de años y distancias. La historia que había comenzado con una tragedia se completó con el nacimiento de nueva vida. El reflejo del pasado se convirtió en base para el presente y la fotografía infantil con cinta de luto se transformó en símbolo de reunión familiar. Adrián ya no vivía de recuerdos. Tenía un presente lleno de sentido y alegría y un futuro que prometía nuevos descubrimientos y nuevos encuentros. La hija de Olga había encontrado el camino a casa y él mismo había encontrado el camino hacia una nueva vida.